Ingrid Bergman. Brindó por su vida a la hora de su muerte. Por Mayra Guajardo de Osorio. Artículo de la revista Activa, año 7, número 22, 10 de noviembre de 1982. Siempre he pensado que seguiré actuando y actuando, porque pertenezco a la gente del teatro y del cine y al mundo de fantasía que creamos. Cada noche salimos al escenario y comenzamos nuestro bello universo. Y no hay necesidad de darse por vencida. Siempre se necesita a una vieja bruja en una u otra especialización, especialmente alrededor de las Navidades. Así que al final de mi vida, estaré lista y esperando. Cuando era joven rezaba y pedía que la vida nunca me diera un momento de aburrimiento. Y quien sea que está allá arriba, me oyó. He tenido una existencia muy bella, muy interesante y muy plena. Con estas palabras cerró Ingrid Bergman sus memorias. Que hoy, 2 años más tarde, han pasado a ser parte de la historia cinematográfica. Porque Ingrid Bergman ya no está. Precisamente el día de su cumpleaños 67, a pocas horas de haber brindado con champaña, por su vida, la muerte le ganó la batalla que durante más de 8 años sostuvo, a pesar de que seguía firme en su propósito de no darse por vencida. Su muerte es algo más, mucho más que el adiós de una gran estrella. Con ella termina una etapa gloriosa del cine, iniciada por actuaciones insuperables como las que realizó junto a Humphrey Bogart en Casablanca, Gary Cooper en Por quien doblan las campanas, For Whom the Bell Tolls, Charles Boyer en La luz que agoniza, Gaslit, y tantísimas otras más. Nos regala, de legado, más de 40 películas clásicas, incluyendo sus más recientes éxitos Sonata de otoño de su compatriota, el genial director Ingmar Bergman y Una mujer llamada Golda, filmada para televisión. Además, nos deja constancia de su vida, rica en experiencias, en su autobiografía Mi historia, My Story, que escribió por insistencia de su hijo Robertino que la convenció de que la contara diciéndole: «Mamá, te das cuenta que cuando mueras muchas personas van a lanzarse sobre tu vida, tomando información de las columnas de chismes, de rumores que hayan circulado. Y que nosotros, tus hijos, no podremos defenderte, porque no sabemos la verdad. Para sus hijos, y para el mundo». Ingrid se decidió a escribir su verdad, que ahora cobra mayor validez. Porque su muerte, como su vida, fue valiente, vigorosa, intensa. Murió el domingo, 29 de agosto, por la noche, en su residencia de Londres, del cáncer que la fue invadiendo poco a poco durante los últimos 8 años. A su lado se encontraban contados amigos y su último y tercer esposo, Lars Schmidt, de quien está divorciada desde 1975. Lejos quedaban ya los días del escándalo del siglo que provocara al abandonar a su primer esposo, Peter Lindström, y a su hija Pia, para irse a vivir un tórrido romance en Italia, con Roberto Rossellini. Lejos, la ira de Hollywood, que prohibió sus películas y le negó la entrada al ambiente artístico durante más de 6 años. Ahora solo queda el vacío que deja la muerte de una actriz y mujer excepcional, que demostró su amor al arte por encima de todas las cosas. Y al fin. No hace mucho decía en una entrevista: «El tiempo se me está acabando, pero cada día que vivo es una victoria para mí y doy gracias por ello. He aceptado mi realidad y pienso hacer lo mejor que pueda con lo que me queda de vida», mientras que no aceptan las víctimas del cáncer que temen su suerte, que no aprenden a vivir con ella, solo destruyen lo poco que aún les queda por vivir. Hace unos años, yo anuncié mi retiro, pensé que mis días de actuación habían terminado. Pero miren, he completado una película de 4 horas, de trabajo extenuante, con fuerzas que honestamente no creía que tenía. Ha sido una experiencia maravillosa, como actriz y como ser humano que está recibiendo de la vida más de lo que espera. Recuerdo que cuando terminamos de filmar esa película, Una mujer llamada Golda, dije, no. Después del champaña y de la camaradería, regresé a mi apartamento solo y vacío, y de pronto me di cuenta de que esta era mi realidad ahora, y me sentí muy triste. El fin del filme, pensé, es como la muerte.
Y comencé a llorar. ¿No es extraño? Yo que he hecho tantas películas en mi vida, que ya debería estar acostumbrada a estos finales abruptos de algo que hasta ayer tenía tanta vida y vitalidad. Y seguí llorando por tantas cosas y personas que habían estado tan cerca de mí y que posiblemente no volvería a ver nunca más. Pensé que tal vez, esta también iba a ser la última vez que me enfrentaría a mi vieja y querida amiga, la cámara. El principio del fin. La bellísima actriz sueca descubrió que padecía de cáncer en el pecho, en 1974, durante su actuación en la obra de George Bernard Shaw La esposa constante, The Constant Wife. Esto no la detuvo. Enseguida filmó Asesinato en el Expreso de Oriente, Murder on the Orient Express, por el cual ganó su tercer y último Oscar. Y se fue a Francia, lo siento, pero ahora no puedo operarme porque tengo que ir a París para estar con mi marido en su cumpleaños, le dijo al especialista. El amor es lo único que sostiene al mundo y a las personas. A su regreso, le extirparon un seno. 3 años después, mientras filmaba Sonata de Otoño bajo la dirección de su compatriota, Ingmar Bergman, con quien, por fin, trabajaba después de años de tratar de encontrarse, tuvo una recaída y fue necesario extirparle el otro seno. A partir de ese momento, la enfermedad fue apoderándose de ella lenta, pero cruel e irremisiblemente. Un esfuerzo heroico en su última actuación. Decidió entonces retirarse, hasta que le ofrecieron un nuevo papel, el de la desaparecida primera ministra de Israel, Golda Meir. Cuando primero me ofrecieron el papel, dije, ¿cómo puede una mujer alta, delgada, sueca y luterana, encarnar a una mujer bajita, gordita y judía? Pero a medida que fui adentrándome en la vida de Golda Meir, me sentí atraída hacia ella. Teníamos mucho en común, las dos habíamos dedicado nuestras vidas a nuestras carreras, primero, y al hogar, después. Las dos nos casamos, inicialmente, con hombres incompatibles con nuestros estilos de vida y eventualmente, tuvimos que abandonarlos, las dos queríamos a nuestros hijos, y nos vimos obligadas a separarnos de ellos periódicamente, porque no estábamos dispuestas a anteponerlos al trabajo. Como resultado, teníamos unos enormes sentimientos de culpa. Las dos dejamos nuestros países y viajamos incesantemente y obtuvimos triunfo y reconocimiento en nuestros campos profesionales. Por eso, tuve que admitir que sí podía interpretarla. Existe aún otro paralelo entre las dos valerosas mujeres. Golda murió de leucemia y siguió trabajando mientras recibía tratamientos por su enfermedad, al igual que Ingrid, que no dejó de actuar, ni cuando se enteró de su fatal padecimiento. Admiro su coraje, comentó hace poco, Jim Corman, el productor de Una mujer llamada Golda. No tienen idea cuánto. ¿Recuerdan esa famosa foto de Golda en el momento en que fue elegida primer ministro, cuando se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar? Bueno, pues en el libreto, se repetía esa escena, pero el brazo y la mano derecha de Ingrid estaban tan hinchados que habíamos preparado una doble, para cuando se filmara esa parte. Caro Engred tenía tantas ansias de hacerla a ella, que la noche antes se amarró el brazo en una posición inclinada, para bajar la inflamación. A la siguiente mañana, tenía el brazo mejor, y pudo hacer la escena. Una voluntad férrea. Y una honestidad ofensiva. Ya desde muy joven, había dado muestras de la fuerza de voluntad que tenía para luchar por lo que querría en la vida, fuera lo que fuera. Cuando llegó a Hollywood en el año 1939, siendo una desconocida para el público americano, aunque ya tenía a su haber varias películas importantes en Europa, rehusó aceptar las normas establecidas. Se negó a cambiar su nombre, a llevar capas y más capas de maquillaje, como era la costumbre en esa época, y a sacarse las cejas. Y hasta se atrevió a aparecerse en la fiesta de los premios de la Academia 2 años consecutivos, con el mismo traje. Afortunadamente dio con David Selznick, el hombre que la descubrió para Hollywood, y que supo reconocer su talento. Aceptó la terquedad de Ingrid y la convirtió en la primera actriz natural del cine.
Su instinto probó ser acertado porque la acogida que recibió la sueca desconocida con la versión americana de Intermezzo, en 1939, fue inmensa. Comenzó entonces a desplegar un talento sin par para, adaptándose genialmente a cada uno de los papeles que le tocaba interpretar. Con Casablanca, en 1942, una conmovedora historia de amor que compartió con el inmortal Humphrey Bogart, se robó el corazón del público del mundo que todavía hoy, 40 años más tarde, hace fila para verla. En Las campanas de Santa María, The Bells of St. Mary's, hizo un papel de monja tan convincente que muchas mujeres, impulsadas por su ejemplo, se fueron a los conventos. En La luz que agoniza, Gaslit, 1944, interpretó a una esposa victoriana, papel que le ganó su primer Oscar como la mejor actriz. En Anastasia, por la cual ganó su segundo Oscar, en 1956 interpretó magistralmente a una princesa rusa amnésica y en Asesinato en el Expreso de Oriente, Murder on the Orient Express. Encarnó a una vieja misionera sueca. Su imagen fílmica cambiaba y se transformaba fácilmente de una dulce mujer dominada por la pasión y los hombres, en otra mujer, independiente y fuerte, como la psiquiatra de Cuéntame tu vida, Spellbound, junto a Gregory Peck o Golda Meir. Esa misma firmeza, que también poseía en la vida real, la sacó a flote y triunfante, de lo que fue denominado en su época el escándalo más grande del siglo. El escándalo del siglo. Todo comenzó un día cualquiera en un pequeño cine neoyorquino, donde Ingrid, acompañada de su primer esposo, el Dr. Peter Lindstrom, vio por primera vez la hoy histórica película Roma, Ciudad Abierta, Roma, Città Aperta, que iniciara el neorrealismo italiano de la postguerra. Quedó tan impresionada con la cinta, que al llegar a su casa, le escribió al director, Roberto Rossellini, ofreciéndose para trabajar con él. Rossellini, que nunca usaba actrices profesionales, tuvo que preguntar quién era Ingrid Bergman, antes de decidirse a ir a los Estados Unidos, para conocerla. El resultado de ese encuentro fue la película Stromboli y uno de los romances más sonados y escandalosos de todos los tiempos. Ingrid se enamoró perdidamente del Casanova moderno, abandonó a su esposo, con el cual llevaba 13 años de casada, y a su hija Pia, y se marchó a Italia. Allí tuvo al hijo de su amante, Robertino, hoy muy conocido por su intermitente romance con la princesa Carolina de Mónaco. El escándalo que su actitud personal causó fue de proporciones indescriptibles. La imagen de la dulce y angelical sueca fue suplantada por la de una mujer deshonesta e inmoral, cuyas películas debían ser vedadas, para no influenciar la moral público norteamericano. El senador Arwen C. Johnson la calificó de mujer barata y embaucadora, los estudios cinematográficos le cerraron sus puertas, y el público estadounidense, el corazón. Estuvo más de 7 años sin poder regresar a Hollywood y unos cuantos más sin ver a su hija, Pia, pero nunca claudicó. Con el coraje y la honestidad que la caracterizan, decía, siempre he tratado de obtener lo máximo que pueda de la vida. Pero algunas veces he descubierto que lo máximo puede ser demasiado. En medio del aislamiento total en el cual el repudio de Hollywood la había sumido, algunos amigos no la abandonaron, Ernest Hemingway, entre ellos. Apoyándola, declaraba ante la prensa, ¿y para qué se unen, las mujeres y los hombres, sino para tener hijos? Ojalá que tenga mellizos. Yo mismo los cargué hasta la Catedral de San Pedro y seré el padrino. Un poco más tarde, el deseo del legendario escritor se hizo realidad. Después del nacimiento de Robertino, Ingrid y Rossellini se casaron y tuvieron, en 1952, a unas preciosas mellizas, Isabella e Ingrid Isota. El exilio profesional. En realidad, el crimen de Ingrid fue ser demasiado honesta y avanzada para su época. Su matrimonio con el Dr. Lindstrom estaba ya en vías de destrucción, cuando ella conoció a Rossellini. Fue una etapa negra para mí. No estaba preparada para enamorarme ni para fracasar en el amor.
Tenía un enorme sentimiento de culpabilidad por haber desertado a Pia y abandonado a Pete. Pero preferí ser honesta y le dije la verdad. Hacía tiempo que sabía que tenía que divorciarme. Yo le temía a Pete y estaba consciente de que era una equivocación estar casada con un hombre a quien le tenía tanto temor y que, además, creía honestamente que él nunca conecta un error. Roberto era todo lo contrario de Pete. En realidad, yo llevaba tiempo esperando a que alguien o algo me impulsara a abandonar a mi marido. Rossellini fue ese alguien, pero yo no sabía que iba a alterar al mundo entero por eso. Era un hombre muy distinto a todos los que yo había conocido hasta entonces. Lo sacaba todo de punto porque tenía mucho coraje y ese coraje era contagioso. Yo también lo tenía en mí, pero él me lo reprimía con frases como, ten cuidado, mía cara, tómalo con calma, estate segura, y así. Justo lo contrario. Roberto me decía todo lo contrario, dele libertad. Arriésgate, sé espontánea, date libertad. Si queremos tener un hijo, tengámoslo, y al diablo con el escándalo y lo que piense la gente. Al principio, yo tenía miedo, contó hace poco la actriz, al referirse a un casi olvidado pasado. ¿Miedo de qué?, me decía Roberto en aquel entonces. Nos tenemos el uno al otro, tenemos talento y ¿quién nos puede quitar todo eso? Yo nunca hubiera tenido la valentía que tuve, sin él a mi lado. Lo curioso es que con el tiempo Roberto se volvió tan restrictivo como Pete pero en una forma distinta. No me dejaba hacer películas con ningún otro director. Después que nos divorciamos y nacieron nuestros 3 hijos, el mundo me empezó a perseguir, y me hicieron algunas ofertas para trabajar con hombres como De Sica y Zeffirelli, pero en la mente de Roberto, el hacer una película con otro director, era como serle infiel. Sin embargo, las cintas que hicimos juntos durante nuestros años de convivencia, fueron todas un fracaso. Parece que no éramos compatibles en lo relacionado con el cine. Por eso, cuando Hollywood me ofreció filmar Anastasia, después de 7 años, acepté. El regreso a Hollywood y el fin de Rossellini. Irónicamente, Anastasia, que se filmó en 1956, marcó el comienzo del fin de una gloriosa y nueva etapa profesional para Ingrid, y el fin y fracaso de su segundo matrimonio. Contó Ingrid. Roberto tenía un temperamento volcánico y había hablado de suicidio. Pero esta vez, con la amenaza de suicidio y todo, decidí desafiarlo. No teníamos dinero, y sin muchas deudas, y yo me moría de ganas de regresar a actuar en el medio y en la forma en la que mejor lo hacía. Sencillamente, no podía rechazar ese maravilloso papel, por el cual, eventualmente, fui a ganar un Oscar. Bergman regresó a los Estados Unidos en 1957. Y se casó en el año 1958 con el productor sueco Lars Schmidt. Ese mismo año, el día de su mayor triunfo profesional por Anastasia, celebró la ocasión, sentada sola en la banca de un hotel en Nueva York, bebiendo champaña, mientras Cary Grant aceptaba el Oscar en su nombre. De ahí en adelante, interpretó muchos personajes individuales, en películas como Indiscreción, Indiscret, junto a Cary Grant, El Rolls Royce amarillo, The Yellow Rolls Royce, con Ingmar Bergman, Asesinato en el Expreso de Oriente, Murder on the Orient Express. Por la cual ganó su tercer y último Oscar como mejor actriz y una segunda historia, Cuestión de tiempo, A Matter of Time, en que actuó su hija, Isabella Rossellini, Sonata de otoño, Autumn Sonata, con su compatriota Le Dolman y una mujer llamada Golda, A Woman Called Golda. Se casó con el productor sueco Lars Schmidt en 1958. Se divorciaron en 1975, pero siguieron siendo muy amigos. En los últimos días viajaron juntos, y fue él quien estuvo a su lado hasta el final. Una mujer fuera de tiempo. En lo personal, Ingrid trató de ganar parte del tiempo perdido, sobre todo en relación con su hija Pia, pero no tuvo mucho éxito. Hace un año tuve una conversación con Pia. Cuando lejos de ella, intenté obtener permiso legal para verla,
y que ella fuera a Italia durante los veranos. Pete se negó y mi petición tuvo que hacerse en la corte. Cuando le preguntaron a ella si me quería, dijo que no, pero que le caía bien. Cuando le preguntaron por qué si me extrañaba, dijo que no, y al preguntarle que si deseaba verme, volvió a decir que no, que prefería pasar el verano con su padre. El juez me negó el permiso. Sé que mi relación con Pia no fue buena, ni siquiera antes de irme con Rossellini. Yo era demasiado joven e inmadura. Estaba demasiado involucrada en mi propia carrera y no encontraba tiempo para ella. Se quedaba esperándome todo el día, y cuando yo llegaba, tarde, estaba muy cansada para atenderla, o muy apurada por cambiarme, para asistir a alguna cena o función. No tengo duda alguna de que la descuidé, y por ello, tengo un sentimiento permanente de culpabilidad. Hoy, Pia Lennström es reportera de la cadena CBS de televisión y tiene su propia familia. Y aunque se mantiene en contacto con sus hermanos, y se reconcilió parcialmente con su madre, no olvida. Lo que pasó entre mi madre y yo es algo que nunca podré olvidar, dice. Una no puede borrar emociones como las mías. Pero lo que sí puedo hacer es tratar de entender lo que ocurrió, para borrar residuos de rencor o de ira. No es algo en lo cual pienso mucho ni que me amarga. Tampoco es una barrera para que yo pueda disfrutar plenamente de mis propios hijos y de mi familia. Las relaciones con sus hijos italianos fueron mucho más afectuosas y genuinas. Son innumerables las fotos de Ingrid con las mellizas o con Robertino, a todas las edades, de compras por París, Roma, Londres. Ingrid Isotta prefirió quedarse a vivir en Italia, y le dio un nieto, Matteo, que la gran actriz adoraba. Isabella ha actuado en algunos filmes y se inclina al periodismo. Reside en Nueva York y hasta hace poco estuvo casada con Martin Scorsese. Robertino es agente de bienes raíces y viaja de un continente al otro. Real o atribuida, Ingrid pagó su culpa, con la indiferencia de una hija y el repudio del mismo público que la había aclamado. Pero, ni esos hechos, ni su enfermedad, la obligaron a declararse vencida. Con su férrea voluntad y su deseo de disfrutar de todo lo que la vida podía ofrecerle, siguió luchando, personal y profesionalmente. En el campo profesional logró, con esa rara combinación de genio artístico y carisma que solo ella poseía, imponer un estilo y una imagen que, sin duda alguna, trascenderán. En lo personal, vivió intensamente, hasta en sus últimos momentos, como ella quería. Cuando era joven, rezaba y pedía que la vida nunca me diera un momento de aburrimiento, y quien sea que está allá arriba, me oyó. He tenido una existencia muy bella, muy interesante, muy plena. Es verdad que he tenido momentos difíciles. Pero nunca fueron momentos estúpidos o lágrimas derramadas en vano. A unos instantes de pena, son, a veces, afortunados. Con esa filosofía tan suya, cargada de vida y de valentía, el día de su cumpleaños número 67 y de su muerte, brindó con champaña, como era su costumbre, para despedir la vida. Eran las escenas finales de lo que fue la mejor de sus interpretaciones, su propia existencia.